No, a ver, lo que hay es un proceso que viene de muy larga data, de principio del siglo pasado, de una paulatina disminución. Va bajando el número de hijos que tienen las familias argentinas y las familias porteñas desde el 1900. Lo que cambió en los últimos años, en los últimos 10 años, es que esta disminución era lenta, en realidad era muy lenta, era mucho más lenta que la mayoría de los países de la región y países más desarrollados, y en los últimos 10 años se aceleró de vuelta y volvimos a los niveles parecidos a los que tienen países como Uruguay, Chile, Perú. Estamos en niveles parecidos a esos. Tenemos jóvenes que no quieren tener hijos, más que eso lo que tenemos son muchos jóvenes que logran tener los hijos que quieren. En Argentina teníamos todavía, hasta hace no mucho, muchos embarazos no intencionales. No era tanto un problema de deseo o no de tener hijos, sino de tener hijos aunque no estuviese el deseo. Y eso, por suerte, y en ese sentido creo que es claramente bueno, eso ha mejorado mucho en la última década. Eh, lo interesante es que refleja mejoras sociales, mejoras de equidad, mejoras de acceso a determinados derechos, también implica cambios importantes en la sociedad a los cuales hay que responder. Vamos a ser una sociedad más vieja, con menos chicos, con más adultos mayores. Vamos a ser una sociedad que no crece o está más bien estable en términos de su tamaño total en las próximas décadas. Y en general somos una sociedad que estamos muy acostumbrados a pensar que la población crece todos los años, estamos muy acostumbrados a pensar en una población más joven, y entonces hay que cambiar algunas reglas, hay que cambiar algunas políticas, porque si no vamos a tener un problema. ¿Y qué tal, Rafael? Laura Kerman le saluda. ¿Y cómo se cambia esto? ¿Por dónde se empieza a cambiar estas políticas? Porque, por ejemplo, estamos viendo que en otras partes del mundo, y no sé si está pasando aquí también en Argentina, está afectando el sistema previsional. Sin duda, ahora, Laura, se cambia así, por ejemplo, por primero y principal, empezando a hablar de esto para que la gente sea consciente, y en eso creo que ustedes tienen un rol importante, y se cambia con quienes toman las decisiones políticas, asumiendo que hay decisiones que hay que tomar. Vos mencionabas el sistema previsional, y eso es crítico. Vamos a hacer, lo decía hace un minuto, un país mucho más viejo. Eso quiere decir que no podemos tener en el año 2050 un sistema previsional pensado en 1950. Claro. No tiene sentido, no funciona. Ujú. No es grave, no es un problema serio, dramático, insoluble. De hecho, la mayoría de los países más ricos del mundo ya son mucho más viejos que nosotros, y a pesar de eso son más ricos, tienen sistemas previsionales que funcionan mejor. No es un problema muy serio. El desafío serio es que si no nos adaptamos a esa realidad, vamos a tener problemas graves entonces, sin duda alguna. Déjame darte algunos ejemplos. En Argentina hoy nos pasamos la vida discutiendo si está bien que los varones se jubilen a los 65 años, que las mujeres se jubilen a los 60, si habría que cambiarlo, y es una discusión legítima que tenemos que dar. Pero mientras tanto, estamos llenos de regímenes de excepción, regímenes que no son del régimen general, en los que la gente se jubila a los 50, 55 años. De Ujú. hecho, el censo 2022 mostró que tenemos cerca de 2.800.000 personas menores de 65 años que están jubiladas. O sea, tenemos un problema. Claro. Hay un problema del régimen general que hay que ir pensando cómo corregirlo, porque efectivamente, si vamos a ser más viejos y menos jóvenes, si cada vez vivimos más tiempo, si nuestras condiciones de salud van mejorando, es una discusión legítima pensar, bueno, entonces tiene sentido seguir diciendo que tenemos que jubilarnos a los 60 o 65, o tenemos que ir aumentándolo de a poquito, gradualmente, un año por década. No es que hay que pasar a una edad mínima jubilatoria de 70 años el año que viene o algo por el estilo. Hay que ir muy de a poquito moviéndolo, pero si no corregimos las otras cosas, es todo mentira, vamos a volvernos locos una discusión mientras tenemos gente en muchas provincias del país que se te jubilan 10 o 15 años antes, ¿no? Claro. ¿Favorece la motivación económica que hay en otros países, por ejemplo, donde, eh, no sé, pienso Singapur, donde te facilitan un montón de cosas como para que vos tengas un hijo, más allá de que no quieras, pero como te facilitan todo, es decir, no sé, desde el sistema escolar a todo pago, Tareas de aunque cuidado. hasta una bonificación en cosas, de miles de maneras económicas te van como incitando a que para que el campo se allane. Ujú. ¿Sirve o es simplemente una cuestión de idiosincrasia?
A ver, es una cuestión fundamentalmente cultural y social, que la gente va cambiando sus preferencias y que hay opciones y hay alternativas de estilos de vida que antes no existían, entonces la gente toma determinadas decisiones. Entonces yo te diría que en general salir a ofrecer beneficios para que la gente tenga hijos, si no quiere tenerlos, sirve de muy poco. Y a ver, pensar en estos términos. Si mañana alguien decide que sería bueno para el país que consumamos más dulce de leche y hacen una política en la cual bajan el precio del dulce de leche a la mitad, y seguramente vamos a comer más dulce de leche porque es rico y porque es más barato y voy y lo compro. Pero para que me convenzan de tener un hijo si yo no quiero, es muy difícil que con un beneficio económico eso ocurra porque son decisiones muy profundas, con mucha carga, que implican decisiones de vida, Sí, no pero mucho decisiones de pasa por lo quedan como económico hoy. también, ¿eh? Mucho También, pasa por lo económico. exacto, sí, sí. Más allá de que es verdad que muchos Ujú. jóvenes no quieren responsabilidades, mucho pasa por el peso económico. Hoy el peso económico de tener un hijo es grandísimo, si uno le quiere dar Sin algo, duda algo. alguna. Por eso, entonces No, muchos no, pibes yo creo dicen, que yo no tenés tengo nada razón. de relegar mi desarrollo por tener un pibe que me va a sacar pañales, colegio, miles de cosas, hay que decirlo crudamente porque es así. Déjame ponerlo en estos términos. Yo creo que es muy difícil cambiar la opinión de una persona en beneficios económicos. Del otro lado, creo que es necesario en general, y en este contexto demográfico más todavía, hacerle la vida más fácil a quien quiere tener hijos y que dice, pará, yo quiero tener hijos, pero es muy difícil, por Claro. estas cosas que vos decís. Y en Argentina en eso estamos mal, pensando en estos términos. Si, además de cuánto cuestan los pañales, que no es menor, Un y digo, espanto ese tipo estamos, de cosas, obvio que sí. Claro. pero cosas más graves que esas. Si vos mañana tenés un hijo, tenés 2 días de licencia. Sí, un Y tu mamarracho. pareja, Sí, sí, sí. y tu pareja tiene 3 meses. Y después de eso tienen que ver qué hacen con el chico. Y no hay sistemas de cuidados de calidad que no sean carísimos y que no sean organizados privadamente. Y si además, porque vos decías, y los jóvenes no quieren necesariamente complicarse la vida con los chicos, yo te Pero diría por que es al revés supuesto. lo que ocurre. Es que cada vez somos más conscientes de que queremos darle más a los chicos, queremos que nuestros hijos sean mejores, que tengan mejor vida, y eso quiere decir darle a los chicos cosas a las que es difícil acceder. Entonces, si a quien hace políticas le preocupa este tema, la respuesta no debería ser cómo hacer para que la gente tenga más hijos y cómo convencer a quien no tiene hijos que los tenga, es cómo hacer para que quien quiere tenerlos tenga una vida más fácil. Claro. Porque lo que tenemos que resolver es cómo hacemos para que eso ocurra. Y déjame volver a algo que estábamos hablando previamente con Laura cuando hablábamos de lo previsional. Parte del desafío grande que tiene una sociedad como la Argentina es que las sociedades se parecen mucho a las personas en algo muy puntual. Si vos querés ser rico, vos personalmente querés ser rico, cuando seas viejo, cuando tengas 70, 80 años, te tenés que ser rico ahora. La gente se hace Ah, rica joven, claro. porque después no puede. Con las sociedades pasa lo mismo. Las sociedades tienen que ser ricas cuando son jóvenes, porque cuando son viejas ya es muy difícil. Y hacerse rico lo que quiere decir es varias cosas, pero entre ellas la más importante es acumular mucho capital humano, que en la práctica se traduce en tener gente muy productiva, y es muy productiva en buena parte porque tuvo muy buena educación. Entonces, en lugar de preocuparnos tanto por cuántos chicos nacen, preocupémonos porque los chicos que nacen y que están transitando ahora el sistema educativo salgan de ahí muy productivos. Claro. Porque lo cierto es que si un chico es el doble de productivo de lo que es ahora, o sea, es como es un chico alemán, entonces podríamos tener la mitad de jóvenes y producir lo mismo. Claro. Y el desafío al final del día más grave es ese. ¿Cómo hacemos para que todos sean más productivos? La buena noticia, por otro lado, porque no todo es problema, es que como están naciendo menos chicos, en estos años, por primera vez en la historia argentina, están entrando en las escuelas argentinas menos chicos que el año pasado, porque nacieron menos chicos. Y eso hace que el ministro de Educación de cualquier provincia, por primera vez en la historia argentina, en lugar de decir cómo hago para contratar más maestros, cómo hago para construir más escuelas, porque el año que viene tengo más pibes entrando en primaria, puede decir, para un minuto, a lo mejor puedo ahora este año sacar a maestros de frente de grado y mandarlos a que se formen en un posgrado para que vuelvan mejores. O puedo cambiar la dinámica de las escuelas y poner 2 maestros por aula porque así los chicos aprenden más.
o puedo sacarme de encima aquel edificio que se está cayendo a pedazos y que me sale carísimo mantenerlo, y puedo cerrarlo porque no me hace falta tantas escuelas, y en cambio concentrarme en escuelas más modernas que cuesta menos plata mantenerlas. Puedo hacer cosas distintas que hagan al final del día que la educación sea mejor. Porque si la educación es mejor, entonces el hecho de que tenga un poco menos de jóvenes, no solo no es grave, sino que lo resuelvo muy fácil. Y si tengo muchos jóvenes, pero esos jóvenes no aprenden nada y no saben trabajar, el problema que tengo es mucho más grave que si tengo pocos jóvenes bien educados. Te Entonces hay traigo, que enfocarse por ese lado, ¿no? Claro. te pido que resuelvas un dilema que tengo en mi cabeza, porque coincido plenamente con Darío en este fenómeno que tenemos los países del tercer mundo, que los chicos ven los costos económicos de tener familia y deciden no tenerlas. Contrariamente, los chicos de los países nórdicos tienen un bienestar económico, una carrera profesional desarrollada. Las municipalidades ponen a disposición de ellos niñeras para que le cuiden a los chicos. Esto lo pagan con sus impuestos, no hace falta contratar niñeras. Tienen niñeras, insisto, municipales para que puedan ir a trabajar 8, 10 horas, vuelvan y estén los chicos con cuidados. Y sin embargo, aún así deciden no tener familia. ¿Qué está pasando ahí? No, a ver, lo que ocurre en el mundo desde la Revolución Francesa es que a medida que las sociedades se modernizan, los mercados de trabajo funcionan mejor, las mujeres ganan derechos, nos educamos, tendemos a tener menos hijos. Hay varias explicaciones de por qué ocurre eso. Una de las más claras tiene que ver con que cuanto mejor vivimos, más queremos para nuestros hijos, más conscientes somos que nuestros hijos tienen que tener una buena vida. Nuestros tatarabuelos, hace 150 años, básicamente tenían los hijos que les venían, que solían ser algo así como 7 hijos por familia. Sí, La mitad de esos chicos se morían antes de los 5 años, claro. y era algo que era terrible, pero era asumido como parte de la realidad. Y los chicos que sobrevivían, algunos iban a la escuela, otros no, todos empezaban a trabajar muy jóvenes, se criaban medio entre ellos porque los padres estaban ocupados, era lo que había. Hoy día, si vos querés tener un hijo y estás muy, muy contento con la idea de tener un hijo, vos querés que ese hijo tenga muchas cosas, con lo cual no estás dispuesto a sacrificar cosas para que él no tenga. Entre las cosas, algo fundamental que querés que ese chico tenga, además de una buena educación, de salud, de una buena vida, de una buena vivienda, querés que tenga tiempo tuyo, vos querés dedicarle energía. Y tu tiempo es mucho más caro, porque tenés un buen trabajo, porque los jóvenes nórdicos especialmente tienen buenos trabajos bien pagos y entonces quieren, la decisión de Continuar, sí. dejar de trabajar para cuidar a los chicos es más complicada. Entonces, que la sociedad, que el Estado te facilite la vida, dándote, como decíamos antes, buenos servicios de cuidados, dándote buena educación gratuita, es muy importante para hacerte la vida más fácil. Pero es inevitable que a medida que pasa el tiempo, las familias quieran tener menos hijos. Menos hijos no quiere decir cero, en general en ningún país converge a cero. Converge a los niveles parecidos a los que tenemos hoy en Argentina, que son algo así como la tasa de fecundidad que mide cuántos hijos tiene en promedio una mujer a lo largo de su vida, está convergiendo a un valor cercano a 1,5, 1,6, depende del país. Que es un nivel que es bajo, pero es un nivel que implica en el mediano plazo estar muy cerca de la estabilidad, de una sociedad que ni crece ni se achica. Va a crecer un poquito unos años, se va a achicar un poquito otros años y vamos a estar boyando alrededor de eso. No es grave. Lo que sí es importante entender es lo que decíamos antes. Tenés que hacer que esos chicos que están naciendo sean mucho más productivos de lo que fuimos nosotros. Claramente. Porque como son menos, tienen que producir más para toda la sociedad. Y eso no es que tienen que trabajar más horas y hay que esclavizarlos. Tienen que, al revés, tienen que, las horas que trabajen, producir mucho más valor. Eso se hace con más educación, con más tecnología, con más inversión, y son cosas en las que en nuestro país en las últimas décadas nos ha ido bastante mal. No hemos sido buenos mejorando la educación, no hemos sido buenos mejorando el nivel de inversión en la economía, la infraestructura, no hemos sido buenos adaptando nuevas tecnologías. Son las cosas en las que tenemos que enfocarnos seriamente en un contexto de cambio demográfico, porque esa es la respuesta racional, estratégica para el mediano plazo. Yo entiendo que hay gente que se angustia porque ve que hay menos chicos en la sociedad, entiendo más todavía porque aparte estoy en ese grupo, la gente dice, bueno, pero yo quiero ser abuelo de muchos chicos y tener muchos nietitos jugando conmigo, y lo entiendo, pero la discusión
estratégica de una sociedad tiene que ver con cómo hacemos para que sea más productiva, porque cuando es más productiva hay más riqueza, cuando hay más riqueza los miembros de la sociedad viven mejor, y ese debería ser al final del día el objetivo de todos. Rafael, Eso se logra con ese tipo de estrategias, sí. quedó clarísimo, te agradecemos mucho que compartas tu sabiduría con nosotros, que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.